probando. Híjole. Se ve, porque se da mucho mejor que el otro, solo para que salga. Puedes tratar de usar este, pero también cuando esté un poquito como hacia acá. Que ya se ve todo muy chiquito. Ahí estamos muy bien. Eso sí, con esto. Eso solo puede traerme. Eso es la. Entonces lo ponemos más para acá. Ahí está bien. Usa solo este. Sí. Entonces, Sí. Mejor si con eso como estoy desmontando. Ahora sí. Si no hay más participantes. No, está bien, estamos bien. estamos bien. Entonces, adelante, Heinrich, con parte 5. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Y hoy es la última sesión que vamos a tener. Y el tema que quiero discutir con ustedes el día de hoy es sobre la densidad de estados. Vamos a platicar sobre la densidad de estados cuánticos en el sistema. Y esto de hecho tiene que ver con el asunto que discutimos la sesión pasada del Museo Único de Victoriano. Está directamente relacionado con la densidad de estados. Así que voy a comenzar platicando cómo es este método de gestión de la cuántica de campos. Se conoce como el método de Fermi. Entonces, el método de Fermi es un método para realizar cálculos donde uno sustituye el espacio, el espacio que conocemos, por una caja de ciertas dimensiones infinitas. En este caso, nuestra caja es mucho más sencillo, es una caja en una sola dimensión y es de longitud L. Estamos pensando en que todo el universo que existe es nada más un espacio confinado entre 0 y L, y entonces en este caso la partícula está obligada a rotar en este dos extremos. Y en el método de Fermi, conceptualmente, al final vamos a tomar el límite cuando el tamaño de la caja se hace infinitamente grande y se asume que en este límite se recuperan los resultados del espacio ordinario. ¿Por qué se introduce la caja en primer lugar? Es necesario introducir la caja en primer lugar porque de otra forma tienes una serie de divergencias. Pues la caja es un artefacto que regula, que hace que todo sea contable, que todo sea finito, que no haya otro tipo de problemas. Es una función matemático. Y la idea es que al final, en el límite de tamaño infinito, los detalles particulares de la carga desaparecen. Ahora, nada más como una observación, este método de Fermi finalmente se puede usar para una caja calendaria de dimensiones. Pero eso no es completamente cierto si uno escoge que la forma de la caja tenga ciertas características. Por ejemplo, es interesante que usted calcula la propagación por toda una partícula cuántica dentro de una caja que es una esfera de radio R, y luego toman el radio R y al infinito, van a notar que al final, aún a pesar de que el radio R es infinito, queda una singularidad para la propagación en el centro, que no reproduce el resultado correcto que debería tener en el espacio infinito. Es decir, en este caso, por la forma que tiene la cavidad, las ondas rebotan y se vuelven a enfocar en el centro de la esfera y queda siempre un remanente, a pesar de que el integral se vaya infinito. Es
una excepción, pero significa que no debe tener cuidado con este tipo de artificios cuando se producen, nada más verificar que las cosas funcionan como deben ser. Esto, por cierto, es un efecto que se parece un poco al efecto de la mancha del Poisson en óptica. Y si no conoces este efecto, sugiero que lo busquen, porque es un efecto muy interesante. Es una de las primeras pruebas que hubo experimentales de que la luz es una onda. Y los detalles se pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Sommerfeld, de óptica, o en otro. Pero básicamente, si ustedes toman un disco y lo iluminan con luz, siempre la sombra de ese disco, que es una sombra circular, en el centro tiene un poquito de luz. No importa de qué tamaño es el disco, qué tan lejos esté, siempre hay un puntito de luz. Es bueno, muy difícil de ver porque son dimensiones muy pequeñas, pero hacer zoom con el tamaño adecuado siempre ves perfecto. Y este efecto se atribuye a Poisson. Entonces, es una efecto similar a lo que ocurre aquí con la sombra. Entonces, hay una pregunta que es más como un carácter filosófico para ustedes. Y les tengo un pequeño sentido. De acuerdo al método de Fermi, lo que nos dice es que ustedes observan la teoría cuántica de campos, plantean la siguiente pregunta, que voy a plantear ahora. ¿Hay alguna manera de distinguir entre un universo que es infinito, una manera práctica, o un universo que es de tamaño infinito, pero muy grande? Digamos que nosotros somos seres que estamos viviendo en alguna parte por aquí, o por acá. ¿Habría algún experimento, habría alguna observación, habría algo que pudiéramos decir o hacer aquí que nos dé información sobre la finitud o la infinitud del universo, en este caso las dimensiones espaciales del universo? Pues hasta donde entendemos y las observaciones que nos dice la teoría cuántica de campos, la respuesta es no, realmente no podemos. Si este L es suficientemente grande, esto es esencialmente indistinguible de esto para todos los efectos prácticos que realizamos aquí, al menos hasta donde sabemos. Y supongamos ahora, por ejemplo, para seguir un poco este experimento mental, que el universo realmente fuera una caja de dimensión finita. No necesariamente una caja, puede ser un espacio cubierto por alguna forma extraña. Pues supongamos que tiene dimensión finita, ¿verdad? Si tiene dimensión finita, entonces en cierta forma todo lo que está dentro de las partículas del sistema es una especie de una onda estacionaria muy complicada. Nosotros somos ondas estacionarias muy complicadas, ¿no? Superpuestos en muchos estados de partículas, pero finalmente una onda estacionaria está en esta cavidad. Entonces, supongamos que este es el caso. Supongamos que él realmente es muy grande. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Aquí es sencillo ver que el universo es de extensión espacial infinito. Puedo tener una onda viajera, ¿verdad? Puedo tener una onda que se comporte como coseno de K, no, omega t, que vaya en una sola dirección. Pero aquí sabemos que las únicas ondas que pueden subsistir son ondas estacionarias con un número de nodos entero en este intervalo. Entonces, en este universo de dimensión finita, ¿por qué veríamos ondas que se propagan? Por ejemplo, un rayo de luz. ¿No? Yo prendo un láser y sale una onda de luz. ¿Cómo podría ser posible este efecto aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Adelante, profesor. ¿Cómo? Parece que estamos viendo. Sí, esta es una parte de la respuesta. Aunque realmente las oscilaciones estacionarias, digamos, la forma en la que se mueven es como solamente de arriba abajo, ¿no? O sea, solamente se ven así. Mientras que en una onda que viaja, lo que ocurre es que los nodos se van recorriendo. Y la respuesta es que en un escenario de este estilo, nosotros veríamos una onda que se mueve solamente como una especie como de sección de un cortometraje de una onda estacionaria más complicada. De hecho, aquí lo que tendríamos es una superposición, un paquete de ondas. Es decir, no tendríamos una onda de una frecuencia pura, no tendríamos ondas de una frecuencia entre K menos delta K, K más delta K, el número de ondas.
Y una superposición de ondas de este estilo sí puede ser una onda viajera. Es decir, no podemos considerar un paquete de ondas que parezca que se va moviendo de manera local, aunque globalmente pues sea una onda estacionaria complicada. Es un poco como la idea de esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto relevante para nuestro problema? Lo interesante de analizar y de discutir, porque queremos finalmente calcular energías. Para calcular energía, necesitamos calcular cuántos estados tienen cuánta energía y tomar las contribuciones que sean necesarias para obtener la energía total. Pero para saber cuántos estados hay, tenemos que contar estados. Así que voy a empezar definiendo para ustedes qué es un estado cuántico en este problema. Entonces, un estado lo voy a definir en términos de la ecuación de movimiento clásica, la ecuación de movimiento de la cuerda. Entonces, voy a dar la siguiente definición. Un estado es una solución de las ecuaciones del campo tal que satisface las condiciones de borde del problema, en este caso condiciones de Dirichlet. Entonces, este es un estado. Dicho de otra forma, para este problema que tengo aquí en particular, decir un estado es lo mismo que decir un modo de oscilación, un modo normal. Estos modos estacionarios que tienen nodos. Entonces, para mi problema de la cuerda vibrante, aunque esta definición es mucho más general, esta definición aplica para otros campos, para otras situaciones de campo, para otras condiciones de borde. Pero es importante porque a veces los estados que satisfacen este tipo de cosas, de condiciones, por ejemplo, con superposición de otras funciones, no están claros cuál es un estado y cuál es una superposición de estados, cuál es un estado base. Esta fue parte de la confusión que surgió con el Hamiltoniano y ahorita lo vamos a ver al final de la lección. Entonces, un estado, en este caso, no es otra cosa más que un modo normal. En este caso, no es un modo de oscilación del sistema. Así que, con esto en mente, ahora quiero mostrarles cómo podemos calcular y contar cuántos estados hay. Entonces, esto es equivalente a contar cuántos modos de vibración clásicos tiene la cuerda. Y para esto vamos a hacer el siguiente cálculo. Digamos que la cuerda está entre 0 y L. Habíamos dicho que los valores que puede tomar el número de onda acá siempre son múltiplos enteros de pi entre L. Y esto es así, esto tiene que ser así, ¿verdad? Porque de esta forma las condiciones de Dirichlet se satisfacen en los bordes de la cuerda. Ok. Ahora la pregunta que quiero plantear a ustedes es: ¿cuántos estados hay en un intervalo delta K? Es decir, quiero contar el número de estados por unidad de número de onda. Entonces, ¿cuántos modos de oscilación hay si yo cambio el momento K de K a K más delta K? Entonces, parece una pregunta sencilla, pero tiene una sutileza. Por ejemplo, los valores que toma K, sabemos, N puede tomar todos los valores enteros, positivos o negativos. Entonces, imaginen que esta recta representa los valores posibles de K. Aquí están los positivos, aquí están los negativos, aquí está el origen
Y aquí esta unidad, delta K, corresponde a pi sobre L. Y esta que está acá es menos pi sobre L. Entonces, básicamente aquí no hay ningún estado. Ningún estado, ningún estado, ningún estado. ¡Pum! Aquí aparece el primer estado. Es decir, el primer estado únicamente es un punto aquí que corresponde al valor pi entre L o menos pi entre L. Después ya no hay ningún estado hasta que llegas al siguiente. El siguiente estado está en el múltiplo 2pi sobre L. Y hacia atrás, el siguiente estado está en menos 2pi sobre L. Si avanzas un poco más, el siguiente estado está en 3pi sobre L. Y acá, menos 3pi sobre L, etcétera. Entonces, los estados realmente son estos puntos. Estos puntitos verdes están sobre esta recta y no hay más. Estos son los, bueno, de hecho no son los estados, son los valores que toma el número de onda K. Lo que quiero mostrarles ahorita es que hay una correspondencia 2:1 entre los valores de K y los estados posibles. Esto suena como un poquito extraño, pero voy a explicar el por qué. En palabras sencillas, la razón por la que hay una correspondencia de 2:1 entre los modos normales y los valores del momento K, así las palabras más sencillas, es porque cada modo normal es una onda estacionaria y una onda estacionaria está hecha de dos ondas viajeras, una que viaja hacia adelante y otra que viaja hacia atrás, y requiere dos valores de K, uno positivo y uno negativo. Entonces necesita dos valores de K para hacer un solo estado. Ese es como el argumento platicado. Matemáticamente vamos a ver por qué esto es así, ¿verdad? Platicar es una cosa, pero vamos a ver por qué es esto, ¿no? Entonces, vamos a escribir las soluciones del campo que satisfacen las ecuaciones de borde. Esta solución la habíamos calculado la vez pasada. Y es esta, ¿verdad? La suma sobre K, que de hecho aquí toma valores negativos y positivos. O todos los negativos de acá, luego todos los positivos de acá. Esta suma va sobre todos los valores. Y luego aquí tenemos las amplitudes con sus respectivas dependencias complejas para el tiempo. Y omega t, las fases. Ya tenemos seno de kx. Okay. Entonces, aquí la observación que es crucial, o la observación que es importante, es la siguiente. La función seno de kx es una función impar. Entonces, cuando yo grafico los diferentes estados, por ejemplo, cuando K toma este valor, digamos el más chico, positivo, como pi entre L, ¿cómo se ve esta función seno de kx? Bueno, esta función seno de kx en este caso se ve así, tiene una sola pancita. ¿Y esa función qué hace en el tiempo? Pues oscila. Va de aquí, de más hasta menos, y luego de menos hasta más. Más a menos es una patita que está haciendo así, ¿no? Subiendo y bajando, oscilando en el tiempo, pero tiene una sola patita. Eso sería que el valor fuera pi entre L. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el valor fuera menos pi entre L? Es la misma, ¿no? Solamente que empieza aquí en algún lugar del tiempo y luego sube. Es decir, sabemos que el valor pi entre L representa la parte de la onda que se mueve hacia acá, y el valor menos pi entre L representa el valor de la onda que se mueve en dirección contraria. Entonces, realmente ambas son partes de la misma onda estacionaria, es decir, del mismo modo de oscilación. Dicho de otra forma, esta forma de escribir la solución es como un poquito engañosa, no es tan conveniente, porque estamos como separando de manera un poco artificial dos funciones que en realidad corresponden juntas. ¿No? Sabemos que seno de menos kx es lo mismo que menos seno de kx. Entonces, para los valores negativos, la puedo combinar en una sola función, porque no son linealmente independientes. Esta función y esta son proporcionales, ¿no? Entonces, esto fue lo que estaba pasando
Ayer lo mencionamos. Así que vemos que cuál sería una forma mejor de escribir esta solución del campo. Pues una forma mejor de escribir esta solución del campo sería considerando solamente los valores que son positivos de K. Entonces realmente aquí tendría que tener una cosa así, como desde K, vamos a poner mayor o igual que pi L hasta infinito. Sabemos que va dando brincos. Y aquí tendría que poner esta y restar la parte negativa por seno de menos kx, ¿no? Esa sería una. La otra parte sería esta. Y aumenté. Entonces, esta que he escrito aquí es exactamente igual que esta. Es decir, la ecuación 1 es igual que la ecuación 2. No solamente que estos signos menos provienen de aquí. Este menos, para todos los senos de kx cuando k es negativo, ya no está. Ahora solamente los casos. Solo los casos. Todos los negativos los he incluido aquí. Aquí y acá. Entonces, más bien, déjenme escribir de forma más precisa. Esto es n pi de L y n va desde 1 hasta infinito. Entonces, estoy sumando sobre todos los de acá y los demás ya están metidos aquí. Noten que el omega es el mismo para ambos, ¿verdad? Porque omega, quedamos que es C por el cuadrado por 2 de K. Entonces, la energía es la misma para las dos ondas viajeras. Pero más importante que esto es el hecho de que para dos valores de K hay un solo estado. Entonces, quisiera calcular la densidad de estados ahora en una forma ya más precisa, con lo que sé ahora sobre esta correspondencia. Vamos a imaginar ahora que la cantidad L es como extraordinariamente grande. O sea, tengo una caja que es así como tan grande que no alcanzo a ver los límites de la caja y me parece infinita desde donde estoy. Bajo estas condiciones, los diferentes valores de acá están espaciados por una cantidad muy chiquita que es pi entre L. Es decir, cuando esto tiene infinito, el espaciamiento entre niveles del acá casi el cero, ¿verdad? Es pi entre L. Entonces, lo que ocurre en ese escenario, pues aquí tengo el cero y todos los valores de acá son tan cercanos unos a otros, están como tan pegados, que básicamente se ven así como, exacto, como si fueran un continuo casi, ¿no? Es una cosa así. Acercábamos infinito, y esta recta representa los valores posibles que puede tomar K, ¿verdad? K es positivo para acá, K es negativo para acá, y el cero pues, lo voy a excluir, ¿no? Porque el cero no cuenta, pero fuera del cero, pues todos estos valores están como muy pegados. Cuando decimos, digamos, que formalmente L se manda a infinito, lo que voy a mostrarles que ocurre, al menos de forma un poco pues, sí, superficial, es que se da la transición entre esto, que es una representación en serie de Fourier, y una representación en forma integral de Fourier. Es como la forma en la que la serie de Fourier se convierte en integral de Fourier es precisamente mediante este límite. Claro, los detalles precisos de la prueba son realmente complicados y es una teoría pues bastante profunda que ahorita no vamos a poder ver, pero si alguien está interesado, pues puede checar, por ejemplo, el libro de Norbert Wiener sobre análisis de Fourier. Entonces,
Los valores de K están muy cerca unos de otros. Ahora quiero contar cuántos estados hay por unidad de K, o sea, por unidad de número de onda. Entonces, primero tenemos que ver cuántos estados hay. Imagínense que agarro un intervalo que va desde, vamos a decir, menos delta K hasta delta K. Sí, desde menos delta K hasta delta K quiero contar todos los estados cuánticos que hay ahí en mi caja. ¿Cuál caja? Una caja de tamaño L, que es gigante. L es gigante. L es una cantidad muy grande. ¿Cómo lo hago? Bueno, sabemos que K solamente toma valores como N pi entre L, ¿verdad? Entonces, los diferentes valores de N me van diciendo los diferentes modos de oscilación que hay. Entonces, N, por ejemplo, es K por L entre pi. Entonces, este es el número de modos. Ok. Por ejemplo, vamos a decir que si aquí estoy en el modo 20 y me muevo tantito, me muevo esta cantidad, voy a terminar en el modo 21, por decir algo. Pero entonces, si cuento cuántos estados cuánticos hay aquí, delta n, esta cantidad no es igual al número de valores posibles que toma K. Esta n minúscula, solamente para aclarar lo que es, n es el número de valores que toma K. N es el número de modos estacionarios. Y la cuestión es que por cada dos valores de K, solamente hay un valor de N. Es decir, si aquí tengo, vamos a decir que aquí tengo 100 valores de delta K y acá tengo otros 100, pues el número total de estados no es 200, sino es 100. Es decir, es la mitad, porque cada estado estacionario requiere dos valores, uno positivo y uno negativo de K. Exactamente dos valores. Entonces, realmente, la cantidad de estados es la mitad de la cantidad de valores que puede tomar K. Necesitas dos valores de K para cada estado. Entonces, la cantidad de estados que hay en este intervalo es la mitad de la cantidad de valores posibles que puede tomar K en este intervalo. Y esa cantidad es la mitad de la longitud del intervalo de K por L pi. Entonces, lo que significa al final es que la cantidad de estados por unidad de número de onda es L entre 2pi. Este va a ser un resultado interesante y para mí lo que es más significativo de este resultado, lo que es menos trivial, realmente es este valor de 2, ¿no? Que nos da la correspondencia en el punteo de 2 a 1 entre los buscados y los valores que toma acá. Entonces, lo que hay que recordar aquí, o quizás lo que quisiera que recordaran de toda esta plática, es una cosa bien sencilla. Y es que contar ondas estacionarias, es decir, contar estados, implica a veces contar ondas de forma diferente. En este caso, cada estado estacionario requiere dos ondas. Entonces, si tú descompones tu ecuación de forma que tienes ondas que viajan en una dirección, es una forma buena de describir ondas, pero es una forma mala de contar estados, porque cada onda es como medio estado. Entonces, a veces una representación es muy útil para algo y no es tan útil para otra cosa, y es importante saber pasar entre las dos representaciones, según lo que quieres hacer, para evitar confusiones. Entonces, preguntas hasta aquí, alguna observación, alguna duda, algo que quieran comentar. Si no, continuamos. Ok. Muy bien.
Ahora quiero mostrarles cómo ocurre esta transición entre, digamos, la serie de Fourier y la integral de Fourier. Porque esto es algo que es como interesante de forma independiente de la teoría cuántica, algo bueno que deben saber de matemáticas. Y lo voy a hacer mediante el problema que tenemos aquí de la cuerda. La forma en la que lo voy a hacer va a ser un poquito diferente a esta forma en la que lo he hecho hasta ahorita, porque voy a colocar la cuerda ahora de manera que el origen esté en el centro, un extremo está en menos L entre 2, el otro extremo está en L entre 2. Voy a hacerlo así, voy a hacerlo de la otra forma. No, a ver. No, sí, sí lo voy a dejar así. Bien. Entonces, imaginemos una función que satisface las condiciones de borde, ¿no? Una función que sea, digamos, una cosa así. Esta función la ponemos en serie de Fourier. Normalmente hay varias maneras de hacerlo, pero aquí vamos a pensar que lo estoy haciendo como una suma de ¿no? Llega a la isla X. Que es equivalente a escribirla como una suma de senos y cosenos. Tal vez esta representación les parezca más familiar. Y entonces, aquí por la forma en la que se han acomodado los bordes del espacio, se necesitan condiciones diferentes sobre K, ¿no? Por ejemplo, para que el seno de Kx sea 0, en menos L medios y L medios, entonces aquí la condición es algo como K por L medios es igual a N pi, o bien K es 2N pi de L, ¿no? Solamente quiero aclarar una cosa. El K que está en este problema no es el mismo K que está en este problema. Una forma simple de verlo es, pues, comparando las expresiones, no, son caras diferentes. O sea, el número de onda aquí no cuenta los estados igual que el número de onda acá, y la razón es más o menos simple. La razón es que si nosotros vemos el problema en la forma en la que estaba planteado antes, que lo único que se puede desplazar la cuerda como un tantito. En este caso, la cuerda está entre 0 y L. En ambos casos, la cuerda mide lo mismo, ¿verdad? Mide L. Pero lo que cambia son las condiciones de borde. Aquí, los modos de oscilación que se permiten son estos, todos estos. Y todos los puedo escribir como senos. Todos son senos de Gauss. De hecho, eso está en la solución del campo que escribí hace rato. Aquí, cuando la situación es esta, la tengo en 0, el centro. Los extremos están en más y menos L medios. Aquí voy a tener igual este tipo de senos, pero también puedo tener, por ejemplo, este corresponde a un coseno, porque no se hace 0 en 0, se hace 1 en ser distinto de 0 en 1. Entonces, algunas de estas curvas, que son las mismas que están acá, aquí se escriben como cosenos, y otras, que por el 0, se escriben como senos en este sistema coordenado. Aquí todos son senos porque el 0 está aquí. Aquí como el 0 está acá,
algunas son senos, de hecho las que tienen un número par de pancitas son senos, las que tienen un número impar de pancitas son cosenos. Entonces, es una forma un poco extraña, pero lo que significa es que aquí los estados están partidos en dos, ¿no? Como en pares y en impares. Ajá. Y aquí todos están, pues, como en la misma categoría. Entonces, es una forma también curiosa y un poco diferente de contar los estados en los sistemas, en ambos sistemas que son equivalentes. Bueno, eso da lugar a este 2 de aquí, ¿no? Este 2 de aquí, curiosamente, no tiene que ver con esta forma de contar que les platiqué antes. Este 2 de aquí tiene que ver con la división entre senos y cosenos de, pues sí, de la onda, ¿no? De las ondas estacionarias. Entonces, es importante como conocer todas estas diferencias porque, digamos, al final los resultados son iguales. Al final de todos cálculos los resultados son iguales, pero la interpretación y el origen de estos números puede ser diferente. Así que, bueno. Voy a explicar lo que ocurre aquí. Cuando reescribes esta suma de forma que tú quieres tener solamente valores permitidos de infinito a infinito, Cn, e a la i, 2n pi entre x. Esta es la serie de prueba para esta función pi. Lo que quiero mostrarles es cómo cuando L tiene infinito, esto se va a convertir en la integral de Fourier. Y al hacerlo está este concepto importante que es el concepto de densidad de estados y de conteo de estados. Este es un problema que es un problema más o menos clásico del cálculo integral. Tienes una suma y la quieres aproximar mediante una integral bajo ciertas condiciones. Esta es la idea de la suma de Riemann. Entonces es una idea que es familiar desde que uno estudia cálculo integral, pero claro, aquí está en una forma un poquito disfrazada. Entonces voy a platicar primero cómo es esta correspondencia, ¿no? Cuando yo tengo aquí una suma que representa vamos a decir desde, no sé, desde algún intervalo A a un intervalo B, una suma de funciones con un cierto valor de n. Lo que estoy haciendo es que tengo una función f de n, una función continua, por ejemplo, esta, una función de n. Vamos a decir que esta función se ve así, por decir algo. Y lo que quiero hacer es evaluar esta función solamente en ciertos puntos. ¿En dónde? Pues en los valores enteros que están entre A y B. Supongo que los valores están, por decir algo, entre A y B. A sea algún entero y B algún entero, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que A y B son ambos números enteros para este ejemplo. Y entre A y B voy a ir dando pasitos de 1, porque así es como se define la suma, ¿verdad? Voy a ir dando escalones de 1, como este, todos estos son como escalones de 1. Y quiero calcular cuánto vale la suma de todos los valores de la función f de n sobre este intervalo. Entonces, realmente, este valor de la función en f de a más 1, a más 1, etcétera, b menos 1. Y la forma en la que uno lo hace es que realmente estás dando brincos de n en pasitos delta n que valen 1. Es decir, realmente aquí estás
calculando una integral en forma discreta con un espaciamiento de 1 entre un valor y otro valor, pasando graditos de 1 en 1. Entonces, este delta n vale 1 y este valor de la suma es exactamente el valor de la suma original, ¿no? Aquí no hemos cambiado nada. Ahora, cuando nosotros queremos cambiar la descripción de una suma por otra variable, necesitamos un jacobiano, igual que cuando hacemos un cambio de variable en una integral. No sé si esto es algo que ustedes sabían, pero cuando tienes una integral, el teorema de Jacobi, el teorema de Jacobi, dice que tienes que poner un jacobiano para cambiar de variable. Cuando tienes una suma, también hay un jacobiano. Y aquí vamos a calcular ese jacobiano para esta suma. Es un truco útil. En este caso es muy simple porque es una sola variable, pero cuando tienes sumas dobles o triples, por ejemplo, y quieres cambiar variables, también hay un jacobiano. Y es importante calcular. ¿Cuál es el jacobiano al que me refiero aquí? Bueno, pues quiero cambiar de la variable n a la variable k. Y en este caso, la variable n está contando el número de estados, ya tiene el factor de multiplicidad 2 ahí metido de forma correcta, ¿no? Ya sea porque lo he analizado en este caso, tomando todos los detalles de senos y cosenos, porque lo hice tomando la multiplicidad correcta. Aquí el número n cuenta los estados y realmente es delta k por L sobre 2pi. Entonces, esta contribución que está aquí, es el jacobiano. Pero como jacobiano discreto de la suma. Entonces, esta suma realmente se puede escribir ahora como la suma desde, pues el valor que toma k cuando n vale a, vamos a llamarle k hasta kb. F de n escrito en términos de k por delta n, que realmente es L sobre 2pi por delta k. Entonces es la misma serie, la misma función, solamente que lo que ocurre es que ahora en lugar de estar variando el parámetro n para calcular los diferentes puntos de la integral, está variando un parámetro que es diferente, que es k, y n depende de ese parámetro k. Es de donde viene como el jacobiano. De hecho, si lo ven de esta forma, el jacobiano es delta n entre delta k, que es como el equivalente más o menos a lo que sería en su versión continua el jacobiano, ¿no? El jacobiano es un determinante que tiene derivadas de una respecto a otra, pero es cambio de variables con variables discretas. Entonces, este es el jacobiano y esto es lo que obtenemos. Entonces, déjenme redefinir por notación, voy a llamarle a f de n de k por L, le voy a llamar f gorro de k. Entonces, si aplico esto, todo esto que he platicado a una serie de Fourier, lo que voy a mostrarles es que lo que obtengo es una integral de Fourier. En este caso, phi de x queda como la suma sobre k. Voy a tener esta función, vamos a decir c n de k, multiplicado por L. Todo eso le queda ahí k de x, porque k es precisamente esta variable, por delta k sobre 2pi. Y si ahora esto lo defino como pi gorro de k, siguiendo la notación que introduje ahí, esto es la suma desde el menos infinito a infinito, 1 entre 2pi, pi gorro de k, y a raíz kx delta k. Hasta ahorita esto sigue siendo una suma discreta, solamente ha sido escrita en términos de la variable k, pero esto es igual que la suma original. O sea, esta suma es esta, nada más le cambié de nombre a los coeficientes, es un nombre bonito, y cambié la variable k en lugar de la variable discreta
n, ¿no? De hecho, K sigue siendo una variable discreta, porque como n va dando brinquitos en enteros, K va dando brinquitos, no en enteros, pero en múltiplos de 2pi sobre L. Pero siguen siendo brincos discretos. Entonces, lo que tengo realmente es una suma de este tipo. La diferencia es que ahora hay un parámetro que está metido ahí, que es L. Entonces, si aquí los brincos son todos del mismo tamaño, son de tamaño 1, ¿cómo se ven los brincos en la variable K? Bueno, los brincos en la variable K tienen un tamaño que es 2pi entre L. Entonces, si yo dibujara esta misma gráfica, pero ahora con K, y aquí este delta K ahora es 2pi sobre L, lo que tengo es que ahora estos están como muy cerca, ¿verdad? Entonces, cuando multiplico en la suma original f por delta n y delta n mide 1, lo que estoy haciendo es calcular la altura de la función por el ancho del paso. Es decir, estoy calculando, realmente cuando calculo una suma discreta, estoy calculando el área bajo un conjunto de rectángulos. Todos estos rectángulos tienen una base que mide 1 y la altura del rectángulo es la función, el valor de la función f de n. Eso es lo que significa una suma discreta. Si yo quito aquí por ejemplo, no cambia nada, es la suma original. Pero, dicho de otra forma, si ustedes escriben una suma finita, o infinita, una suma, la pueden representar geométricamente como la suma de las áreas de un montón de rectángulos, cuyas alturas son los valores de los coeficientes de la suma, y cuyas bases miden todas 1, que representan el salto entre los valores del índice. Ahora, al cambiar variable, la altura de la función se modifica, es decir, esto se deforma. Ajá. Y en nuestro caso, el valor de la separación entre estos pasos se vuelve dependiente de L. Y cuando L tiene infinito, esto tiende a 0. O sea que estos rectángulos se hacen como muy delgados. Y sabemos lo que pasa, pues en ese límite es lo que nos enseña, ¿no? En cálculos de forma medio heurística, como los diferenciales. Y sabemos que claro, si tenemos todo bajo control y las funciones son bonitas y todo converge como debe ser, esto va a converger a un integral. Como dije, la prueba no es nada trivial e involucra un montón de condiciones especiales sobre los coeficientes. Por eso converge a una integral, es la integral de Fourier. Entonces, esta, digamos, aquí tengo que poner un montón de cosas complicadas. Entonces voy a poner así, muchas cosas complicadas. Pero en el límite, esto se convierte y esta es la expresión para el integral Fourier. Sí. Perdón, ¿verdad? ¿Qué es este de acá? Este de acá solamente está definido como L por la función de n, pero escrita en términos de k. Es decir, este solo es una abreviación de estos de acá. Es decir, tú empiezas con la suma que quieres calcular, de n, pero tienes una relación entre n y k. Esa relación entre n y k es que n es igual a k por L sobre 2pi. Entonces, lo que significa, lo que sea esta función f de n, en lugar de escribirla en términos de n, se escribe en términos de k, y es esta, pero no cambia su valor, solamente cambia como su dependencia. Y la multiplicas por L, que es parte del jacobiano. El factor de 2pi lo dejé afuera de manera intencional, porque este 2pi aparece como convención en la representación de la Fourier. De hecho, el factor de 2pi es un poco opcional, porque en algunos textos puede existir con un factor de raíz de 2pi, pero entonces hay un raíz de 2pi en la definición de la integral de Fourier. Y la regla, la libertad que tienes es que si tú multiplicas, lo voy a escribir con más detalle, pero la libertad que tú tienes es que cuando tú defines la
transformada de Fourier de una función. Por ejemplo, puede ser con un signo más o menos, aquí está al revés, pero vamos a hacerlo como normalmente se hace en ¿sí? Y cuando la inviertes, tienes este. Esta es como la convención que se usa, ¿no? Aquí este vale 1 y aquí este vale 1 en 2 pi. Pues si revisas otros libros, por ejemplo, vas a encontrar que tiene 1 entre raíz de 2 pi, entre raíz de 2 pi. Es cuestión de convención, pero en ingeniería eléctrica esto es más útil. En teoría cuántica de campos la otra es más útil. Pero como yo puedo poner un número que yo quiera, como, no, pues no tiene una razón de ser. La regla, y esto pueden demostrarla también si quieren, usando la consistencia de Fourier, de las transformadas de Fourier inversa, es que si aquí tengo una coeficiente A y un coeficiente B, siempre la única restricción es que A por B tiene que ser 1 en 2 pi. Es la única restricción. De ahí en fuera puedes variarlos como quieras, ¿no? Esta es una de las propiedades de la series de Fourier. Entonces, creo que es un buen momento para hacer nuestra pausa para café y galletas. Y ahorita continuamos. Listo. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, el número de estados que hay entonces en este acuerdo, ¿verdad? Con L en el intervalo del número de onda de K es Dn, Dn es de K por L entre 2pi. Significa entonces que si tenemos este sistema de longitud L y observamos todas las ondas que están entre K y K más dk, aquí estoy tomando dk como si fuera una variable continua, entonces quiero llamar su atención al hecho de que estoy como mezclando un poco cosas aquí, porque sabemos que cuando es L, pues no es diferencial, es un delta K, que es definido, ¿no? Pero estoy usando dk porque quiero imaginar que este L es tan grande que experimentalmente no puedo distinguirlo entre el universo y una caja como súper grande. Entonces, para nuestro universo, pues no funcionan los diferenciales. Y lo mismo pasaría si fuera un universo, no una caja espacial muy grande. Por esto, entonces, está aquí esta de es una idealización. Y una pregunta entonces es, ¿cuál sería la diferencia entre el número de estados si esta cosa midiera L más DL en lugar de medir L? Bueno, pues la cantidad de estados que habría aquí será la misma, pero con la longitud nueva, con la longitud L más DL. Así que en ese caso, la cantidad de estados, si varió K y varió L al mismo tiempo, es la diferencia entre ambas, ¿verdad? Sería, vamos a llamarle a este 1 y este 2. Esta diferencia sería la diferencia entre 2 y 1. Y aquí tengo L más diferencial de L entre 2pi. Y por supuesto, la respuesta es dk de L sobre 2pi. Déjenme llamarle este dl de X, porque realmente es un cambio parcial en la dirección X. Entonces, este es dk de X entre 2pi. O si lo escribo ya en términos de momento, vamos a poner dp
dx entre 2pi h barra. Y también lo puedes escribir como dp dx entre h, donde h es la constante de Planck, así, solita. Ahora, lo que representa esta ecuación es algo bien interesante. Esta ecuación nos va a dar la densidad de estados. La densidad de estados en el espacio-espacio. Y esta densidad de estados es una constante, y es 1 sobre h, es la constante de Planck. No reducida, ¿no? La constante de Planck reducida es h barra. No, h barra es h sobre 2pi. Aquí, ¿qué significa que tenemos que pensar arriba y dos abajo? Pues no es nada misterioso, simplemente que hay. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Rojo es la densidad de estados. En el espacio-fase. Si no lo recuerdan, el espacio-fase es una representación geométrica del estado de un sistema donde los ejes coordenados son el momento y la posición de la partícula. Pueden ser varias coordenadas de posición, varias coordenadas de momento, o en general puede que no sea momento y posición, sino son variables que se llaman en mecánica canónicamente conjugadas, ¿no? Son variables que están relacionadas con Hamilton. En este caso, momento y coordenadas les va a servir para la mayor parte de las coordenadas en un gran espacio-fase. Entonces, el espacio-fase es una forma de describir la posición y la velocidad por momento de una partícula. De acuerdo a la mecánica cuántica, sabemos que no se puede determinar como es una absoluta posición, espacio, como tiempo. Entonces, cuando hablamos de un estado cuántico, sabemos que no es un punto aquí. Porque un punto matemático tiene una coordenada de x definida, un valor de x y un valor de p definido. Y eso no es el caso de mecánica cuántica. En mecánica cuántica, lo que tienes es que los estados son como borrosos. Son de hecho en inglés. Son como unas mallas, sí. Así que cuando tú calculas o quieres contar cuántos estados hay en este sistema es una partícula libre que está en una caja de cierto tamaño L. Pero fíjense cómo la densidad no depende del valor de L. Entonces es igual que la caja es finita, que es infinita. No importa si el universo tenía un tamaño compacto o no compacto, la densidad de estados es una constante para las partículas libres, en este caso partículas que satisfacen las ecuaciones de onda. Y son cajitas, estos estados son cajitas que tienen un tamaño h. Recordemos que la constante de Planck tiene dimensiones de momento angular, ¿verdad? La constante de Planck tiene dimensiones de momento por posición. Entonces, pueden pensar que la constante de Planck es como un cuadrito, que es lo más chiquito que puedes tener en términos de área en el espacio-fase. Y cualquier otra área que tú tengas va a ser un múltiplo entero de estos cuadritos chiquitos. Y ese múltiplo entero te dice cuántos estados hay en esa región del espacio-fase. Es decir, si tú tienes un sistema y dices, este sistema puede ocupar esta región del espacio-fase, porque cuántos estados cuánticos tiene, bueno, calcula el área de este espacio-fase en términos clásicos, x por b, calcula el área, divídelo entre la constante de Planck, y eso te da el número total de estados cuánticos que hay en ese sistema, los estados a los que tiene acceso el sistema. Es un cálculo en el que se basa la mecánica estadística cuántica, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudien, o si ya han estudiado mecánica estadística, van a volver a ver este mismo argumento y van a volver a ver este mismo cálculo, pero ahora saben como a detalle de dónde viene. Viene del conteo de estados en mecánica cuántica en términos de la constante de Planck y del área del espacio-espacio
del volumen del espacio-espacio. Cuando tenemos más coordenadas, lo que ocurre es que entonces esta densidad, por ejemplo, para más coordenadas, vamos a decir 3 coordenadas de momento, 3 coordenadas de espacio, pues hay que elevar esto al cubo, ¿no? Entonces, para el espacio 3-dimensional, esto se ve así. Así que, una cosa importante es que esta densidad no depende de X, de B, sino es constante, es la misma, no depende del tamaño de la caja, así que si la caja está, la caja no está, no importa. Y otra vez, esta densidad de estado es algo particular para partículas que son libres, que se recogen la ecuación de onda, o también podemos la ecuación de Schrödinger, que está lo mismo. Pero para otros tipos de sistemas, como sistemas interactuantes o sistemas más complicados, esta densidad de estados ya no es así, puede ser mucho más complicada, puede ser en función de las variables XP, o puede ser algo mucho más complejo. Entonces, esta densidad de estados es una ya que se puede calcular de la cual una constante. Y la forma de imaginarlo es como puedes. Adelante. No, bueno, sí, pues es eso también para ver si toman el límite clásico, ¿no? Ah, sí, que H va a cero. Ajá. Y ya cada punto es como un continuo, y ya tenemos cada punto. Sí. Es continuo. Y ya los estados ya son clásicos porque ya tienen un valor definido de P y de X. Una forma de ver la mecánica cuántica es que en lugar de tener puntos, ahora tienes como estas celdas borrosas de un tamaño que es H. Y cuando hablas de que el sistema está en un estado, pues está como por ahí, en algún lado, pero no hay un punto. Pues si está exactamente aquí, tiene este valor de X, este valor de P. La mecánica cuántica no funciona en esos términos. Una última cosa que entonces quería platicarles es una interpretación que surge a partir de estos cálculos. Es cuando tenemos una transformada de Fourier. Hay varias formas de interpretarla. En este caso, una forma que es más o menos directa es pensar que la función phi de x, es decir, cualquiera que sea la solución del campo que está ahí, phi de x, es una suma de un montón de ondas, cada onda con un momento K diferente. Algunos mueven para la derecha, mueven para la izquierda, según K es positivo o negativo, y si se mueven para la derecha o para la izquierda, tienen diferentes amplitudes. Entonces, esta phi, vamos a decir que esta es la amplitud de la onda. ¿Qué significa entonces la phi? La phi transformada de K. Bueno, esta es la densidad de amplitud por unidad de número de onda. Vamos a hacer bueno, 2pi veces la densidad de amplitud. Por número de onda, por unidad de número de onda. ¿Verdad? Esto lo que quiere decir es que como la variable K varía de forma continua, en este intervalo de variación de K, tienes una densidad de amplitud. Es decir, las ondas que están entre K y K más de K tienen una amplitud phi gorro de K por unidad de número de onda. Entonces, una densidad de amplitud. Te dice qué tan densamente están concentradas las amplitudes de las ondas en este intervalo de número de onda. Y cuando sumas todas las amplitudes, es la amplitud total de la onda resultante. Lo que quiero mostrarles con esto es que siempre es importante preguntarse cuál es el significado físico, hasta donde puedan, de las cosas que están calculando. Porque muchas veces uno se pierde solamente en las matemáticas, en las identidades, en el álgebra, y pierde de vista que estas cosas realmente tienen una interpretación y un significado, y a veces conocer el significado, pues es mucho más fácil no llegar a la respuesta o entender si la respuesta que
¿Tiene sentido? No. Bien, una última cosa que quería comentarles es que como desafortunadamente pues, esta es la última sesión del curso, pues el curso va a quedar medio trunco, ¿verdad? Porque yo había calculado 10 sesiones, solamente vamos a tener 5, así que pues no voy a poder llegar hasta donde pretendí llegar originalmente, pero de todas formas, pues creo que al menos una parte valiosa de lo que quería mostrarles de lo que he platicado. Y antes de cerrar con el curso, quería hacer un último cálculo sobre la energía de vacío de este sistema, ¿no? Al menos para platicarles cómo es de forma medio superficial, al menos, el cálculo de las energías de Casimir en general. Y tenemos pendiente este cálculo, ¿verdad? De la vez pasada. Pero lo han hecho para la lotería, ¿verdad? Ah, sí, lo que quedó como para tarea. Aquí va. Entonces, recordamos cuál era la dificultad. Empezamos con esta idea. Tenemos los operadores de creación y aniquilación acá y omega t. Luego tenemos teta acá, dagger, menos y omega t, seno de kx. Y aquí, importante, tenemos negativos, positivos. Así que voy a empezar haciendo la misma reorganización que hice la vez pasada para contar modos, es decir, para contar estados, en lugar de contar ondas. Pero aquí estoy contando ondas que viajan en una dirección o en otra, y quiero estados, y cada estado está hecho de 2 ondas. Entonces, por ejemplo, a lo que me va a llevar esto es que aquí voy a tener desde el valor más pequeño, que es n pi entre L hasta infinito, perdón, es pi entre L hasta infinito, y voy a tener CK acá, más bien voy a calcular. Lo que quiero hacer es colectar en la misma expresión los valores del campo para seno de menos kx, las componentes del campo para seno de kx y menos seno de kx, porque son proporcionales. No los voy a organizar dentro de lo mismo. Entonces, igual que antes, por ejemplo, el valor más pequeño, vamos a llamarle K1, es pi sobre L. Por ejemplo, esta suma infinita realmente tiene una cosa así, ¿verdad? C1, CK1, AK1, y omega t, seno de kx, y luego tengo C menos K1, A menos K1, y paréntesis omega 1, vamos a llamarle. Omega 1 es C K1 de seno de menos K1X, ¿no? Entonces, estos dos los puedo combinar en uno solo, y este va a ser menos CK1. Y lo mismo para el 2, para el 3, siempre vienen en pares. Para cada valor de K, pues hay un valor igual que es menos K. Entonces, esta suma que está aquí, la puedo reescribir como la suma de K igual a pi sobre el infinito. Aquí va a tener una combinación de coeficientes que es CK AK menos CK A menos K por T a la I omega T más CK AK dagger menos C, de hecho este es C menos K, C menos K, A menos K dagger, E menos I omega T por el seno de kx.
Lo que hice era, pues, junté todos los menos, de forma que ahora esto ya solamente por esos valores positivos de K. Y lo que es sutil, lo que no es tan obvio, es que entonces los estados están hechos de dos ondas. Por ejemplo, cuando creas un estado de una partícula estacionaria, realmente necesitas crear al mismo tiempo K y menos K, tienes que superponer las dos ondas. Realmente esto que está acá y esto que está acá deben ser los operadores de creación y aniquilación de los estados. Entonces aquí ya estamos hablando de creación de estados. Entonces, este va a ser gamma K, voy a introducir un nuevo operador, alfa K, y este gamma K, alfa K, tau. Voy a mostrar al final, con identidades algebraicas, cuál es la relación que tiene que haber entre las Cs y las gamas, para que si estos satisfagan el álgebra de osciladores, entonces estos también satisfagan el álgebra de osciladores como debe ser, también por consistencia. Así que el truco, o lo que no era tan fácil de ver, era que esta combinación de operadores de creación tienen las dos piezas, tienen las piezas de ondas viajeras en una dirección y las viajeras en la otra. Por eso es que era importante para mí mostrarles este argumento del conteo de estados con detalle, porque realmente ahí es donde está. Ustedes ven, la matemática no es complicada, es más como la idea, lo que es sutil. Así que ahora lo que tengo es este. El infinito. Acá, acá. Y a la I omega T más. Voy a factorizar esta gamma K, que es la misma en ambos. Voy a tener gamma K. E menos I omega T. Seno de KX. Ajá. Voy a calcular la energía como ¿verdad? Entonces, derivada parcial de pi respecto del tiempo al cuadrado, 1c cuadrado. Este cálculo lo hice ayer, así que ya no voy a entrar en cálculo de D, pero lo voy a escribir aquí. Suma sobre K barra, ambos desde pi sobre L hasta infinito, gamma K barra, alfa K, que era la omega T, más alfa K, la energía menos omega T, multiplicado por el mismo, pero con barra, alfa K barra Dagger, T menos I omega barra T. Ajá, perdón, pero es derivada de energía, pues tengo menos, y tengo dos i's, tengo I omega barra. Entonces la derivada en el tiempo de este al cuadrado, dividido entre c cuadrado. Multiplicado todavía por seno de kx, seno de k barra x. Puede parecer que es lo mismo que antes, pero hay una diferencia muy importante que creo que toda la diferencia en el mundo, y es esta. Que ahora k y k barra solamente toman valores positivos. Estoy contando los dos estados al mismo tiempo, porque incluyo los negativos acá. Y de hecho, ahí está. Entonces, esto lo tengo que integrar entre 0 y L, ¿verdad? Para que sea la parte cinética de la energía, la parte cinética de la energía, y poner un factor de 1/2. Es decir, la parte de la energía cinética es la integral de 0 a L de X de 1/2 de esto. Es la integral de 0 a L de 1/2 de esto. Esa integral la calculé ayer, de hecho la que calculé ayer es correcta, ahí no hay que cambiar nada. La integral es la integral. Y esta, si se acuerdan, tenía dos piezas, ¿verdad? Esa integral tomaban el valor 1/2 de L cuando K y K barra eran iguales.
Y me parece que el centro tenía el menos, entonces tiene menos. Cuando K y K barra son opuestos. Sin embargo, como K y K barra son positivos, jamás pueden ser opuestos. Entonces, este término siempre cero. Y solamente tengo esto. Como si tienen signos contrarios, que son positivos, nunca va a ser K igual a menos K barra. No solamente queda esto. Entonces, la parte de la cinética se convierte en la suma sobre K y K barra desde el vientre L hasta infinito de gamma K, gamma K barra. Voy a poner aquí un medio de aquí y un medio de acá. Es un cuarto de L delta K K barra. Ahora tengo el producto de estas dos cosas. Alfa K y omega T menos alfa K menos omega T por ese término que es menos omega entre C, omega barra entre C, por la otra pieza, ¿no? Que es alfa K y omega barra, para el menos y omega barra T. Con estas. Y bueno, esto ya se simplifica. Y Para que recuerdes cómo son, por supuesto, porque no me va a olvidar. Esto siempre se olvidan. No, entonces ya se simplifica, ¿no? Tienes suma sobre K, entre el infinito, tienes gamma K cuadrado, tienes L entre 4, esto de acá va a ser K cuadrado. Y esta combinación es alfa K cuadrado, E2 y omega T, entonces alfa K dagger al cuadrado E menos 2 y omega T. Y luego tienes menos, tienes los términos cruzados. Entonces tienes menos alfa K alfa dagger más alfa K dagger alfa K. Y eso es todo. Tienes completamente. Y aquí hay un menos, porque este es el menos de acá. Tienes menos 14. Entonces, así nada más rápido voy a hacer el cálculo del otro, de la pieza potencial. Y para la parte potencial tendrías T en X al cuadrado. De hecho, el cálculo es muy parecido, solamente que ahora tienes más, y estos no están así. Lo que tienes es K por K barra, y lo que tienes en lugar de senos son cosenos. La derivada de X. Y este medio aquí está, es el mismo que está acá. Entonces, la integral de cosenos es exactamente igual a esta, pero con un más, pero no importa, porque es igual que 0. Y tengo nada más esta contribución. Y si tengo nada más esta contribución, lo que obtengo aquí abajo es más, este ya no existe, es un signo más, y esto se convierte en K y K barra. Eso resuelve completamente el problema que teníamos ayer. Porque entonces la parte, voy a poner que la energía total es esta más la suma del vientre del infinito, va a ser gamma K cuadrado L sobre 4. Aquí tengo esta misma, pero con los signos al revés tengo alfa K cuadrado, 2 y omega T, alfa K cuadrado, M2 y omega T, más alfa K dagger, más alfa K dagger, alfa K. Y cuando lo sumo, pues bueno, este menos por este menos me va a dar más, que se combinan con este más. El resultado es suma
pi entre el infinito, gamma k cuadrado L entre 4, tengo dos veces esto, entonces tengo un 2, tengo alfa k Dagger, más alfa k Dagger, alfa k, sin problemas. Y la otra parte tiene signos opuestos, porque aquí tiene menos, estos dos, y aquí son los mismos, pero me falta un k cuadrado, sí, hay un k cuadrado aquí, gracias. Sí. Pero son estos mismos, pero con un signo más, así que la otra parte se cancela, es decir, estos dos cancelan exactamente estos dos por este menos, y este menos por este menos hace que este aparezca dos veces. Nos acabó este clásico que tenemos en Visual. Y esta es exactamente la respuesta que esperábamos. Porque si ahora la escribimos con cuidado, tenemos gamma k cuadrado por L. Ahora tengo un medio de esta combinación. Tengo alfa k Dagger, más alfa k Dagger, alfa k, dividido entre 2. Esta va a ser la expresión para el oscilador armónico simple. Vamos a recordar cómo funcionan estos operadores alfa k y alfa k Dagger, son operadores con operadores de presión y aniquilación. La regla que deben seguir es que alfa k por alfa k primo Dagger sea delta k primo. O en este caso, alfa k Dagger, alfa k Dagger alfa k más 1. Así que si lo sustituyo ahí, lo que obtengo es que la energía es igual a la suma sobre los valores de K, son los estados, gamma K cuadrado por L, por un medio, de 2 veces alfa K de alfa K, más 1. Entonces la suma, desde K igual a pi entre L es infinito, de gamma K cuadrado por L, por alfa K Dagger, alfa K, más un medio. Este es el operador de número, la cantidad de estados que hay con número K, etiqueta. Alfa K Dagger, alfa K es NK. Entonces, esta es la suma. Desde K igual a pi entre L infinito, de este factor que está aquí, L. De hecho, perdón, perdí un K cuadrado en el camino que es de acá. Debería de ir aquí. K cuadrado, K cuadrado, K cuadrado. Esta es la expresión para la energía del oscilador cuántico. Solamente si esta expresión de aquí es igual a h barra omega, donde omega tendría que ser igual a c por el valor absoluto de K. Pero para que eso fuera cierto, necesitaría yo que gamma K tomara un valor particular, que es la amplitud que está aquí en el campo. La normalización que habíamos calculado antes por promedios en el tiempo, en el espacio de la energía, el acuerdo. Y ese valor coincide con lo que teníamos antes, porque ahora gamma K cuadrado por L por omega cuadrado entre c cuadrado tendría que ser igual a h barra omega, lo que teníamos antes. Este cancela, entonces gamma K tendría que ser igual a c por la raíz cuadrada de h barra entre omega L. Esta es la normalización de Fermi. Esto conocemos como la normalización de la caja de Fermi. Y es un prefactor que está en muchos cálculos de teoría cuántica de campos cuando se usa el método de Fermi, porque aparece el volumen ficticio de la caja de Fermi. Cuando se los cálculos al final, estos volúmenes se cancelan y en una forma similar a como cuando calculé la densidad de estados, los resultados físicos no dependen del volumen de la caja. Si la caja está o no está, no importa. El resultado no cambia. Entonces, esta es la normalización de la caja de Fermi. Y es la misma que habíamos calculado
calculado antes. Entonces, ya tenemos tres métodos para calcular esta normalización. Una con osciladores armónicos, osciladores cuánticos, y viendo cómo debería de ser la energía del sistema al final, son osciladores. Otra es promediando en el espacio, otra es promediando en el tiempo. Las tres dan lo mismo. Finalmente, quiero aclarar la relación entre el álgebra de los osciladores, que es esta, para los estados y para las ondas viajeras, ¿no? Porque eso no es, a primera vista no es completamente evidente que esto tenga que ser así o que esto sea consistente con la idea de creación de partículas que se mueven en una dirección o en la otra. Así que tenemos que revisar que esto funcione. Y pues este es el último cálculo que voy a hacer. Recordando que son estos alfa K y alfa K tag. Este es CK por acá menos C menos K A menos K. Y este es CK A dagger menos C menos K A menos K dagger. Entonces, contrariamente a una de las ideas que discutíamos ayer, estos son completamente independientes. Para valores de K y menos K completamente independientes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, primero voy a llamar su atención respecto a un hecho. De este lado, los valores que puede tomar K solamente son positivos. ¿Verdad? Solamente, porque así fue, esa fue la razón por la que introducimos las alfas y las gamas, que solamente vamos a contar K positivos. De este lado, si tomo nada más las AKs, aquí pueden ser positivos y negativos. Pero como están estos y estos, de este lado también, las K que están escritas en todas partes solamente son positivas. Por eso hay un menos aquí, para tomar en cuenta que pueden ser negativas, ¿no? Pero porque es menos algo positivo. Ya que tengo esto, entonces la pregunta no trivial aquí es, si esto satisfacen el álgebra de osciladores, ¿hay alguna forma de escoger estas constantes de manera que esto sea consistente con el álgebra de osciladores como debe ser? Y pues una forma rápida de verlo es esta. Vamos a calcular cómo sería el conmutador de estos, ¿no? Por ejemplo, gamma K, alfa K, con gamma K primo, alfa K primo, tag. Lo que debería ser, o sea, debería ser posible escoger estas constantes de una forma tal que esto fuera gamma K primo, delta K primo. O sea, esto tiene que ser gamma K cuadrado, delta K primo. Esto es lo que tendría que ser. De este lado, vamos a calcular el conmutador. C menos K. Bien, entonces, ¿no? Sería primo. Entonces, acá, en principio podría dar una delta con este. Será la álgebra de osciladores. Pero con no puede dar nada, tiene que dar cero. Porque K siempre es positivo y siempre es negativo. Por esta observación que hicimos acá arriba. Entonces, solamente este término con sobrevive. Y con el mismo argumento, solamente con sobrevive. Así que no hay términos cruzados extraños. Y la distinción importante viene de nuevo por el conjunto de estados, ¿no? De dos valores de K para un estado. Así que de este lado tengo CK primo por delta K la primo, menos por menos es más, C menos K primo, delta K primo. Es decir, esto es igual a CK cuadrado más C menos K al cuadrado por delta K primo. Así que sí es posible
Si es posible, se escojo que gamma k al cuadrado sea como teorema de Pitágoras con la suma pitagórica de CK, dice menos k. Entonces, no es que este sea igual a menos este, o que estén relacionados por proporción compleja o algo así. Más bien, este está relacionado con la suma pitagórica de estos dos. Así que descubrimos algo un poquito nuevo para este problema. Y es que si yo escojo este coeficiente de normalización de esta manera, entonces puedo concebir que estos AK realmente representan creación de estados de ondas partículas que se mueven en una dirección o en otra, y que aún haciendo eso, los alfa K representan creación de estados estacionarios que se dan por la combinación de ondas que viajan en una dirección y ondas que viajan en la dirección opuesta. Desde el punto de vista físico, todo es consistente con esta idea de que los AKs son operadores que crean y destruyen partículas en ciertos estados físicos, y que la forma correcta de contar los estados involucra una degeneración de 2-1, un conteo doble. Y en ese conteo doble es donde muchas veces pueden pues, perder uno de los cálculos, ¿no? Así que pues con eso espero que pues que haya quedado cerrado al menos este pendiente que teníamos ayer, y pues ya lo que me queda decirles pues muchas gracias, y espero pues en otro momento poder concluir la segunda parte del curso, porque realmente sí pretendía llegar mucho más allá. Lo que sí voy a hacer es que voy a escribir las notas y las voy a escribir completas, ya con correcciones y todo lo que haga falta. Y en esas notas sí voy a ir hasta el final, ¿no? Hasta donde yo pretendía ir en el curso. Y pues un día de estos espero que nos vemos por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como es costumbre aquí, y hay papel. Muchas gracias. Y también te firma que recibiste el papel por Sí. fotocopia. Todo eso. Firmo de recibido. Bueno. No, esta parte tiene que quedar grabado. Ah, Te muy bien. firmas. Pero no preguntaste si hay